El Real Madrid conquista la sala Pioneer. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 5-9, 7-9, más 20 en un partido que no ha sido nada sencillo, que ha habido que pelear, que ha habido que currar, algo que yo creo que era evidente de perogrullo que tenía que darse una gran intensidad por momentos del Real Madrid para llevarse bien este partido, y realmente así ha sido. Me parece, pues eso, buena manera de empezar la segunda vuelta de la máxima competición continental. Es verdad que ellos tenían la baja de Facundo Campaso y de Luca Vildoza, dos bajas que yo creo que menguaron sus opciones en el backcourt a la hora de generar, construir y edificar juego para ellos, pero de igual manera entre Petrusev y compañía tuvieron realmente otros elementos que dieron ese paso al frente. Petrusev, Nedovic, un buen equipo, esa estrella roja, pero insuficiente ante este Real Madrid que llegaba con buenas sensaciones, las cuales han sido aplicadas en este partido, donde es verdad que ha habido un momento realmente de muchísimo desconcierto, tras un muy buen primer cuarto, bastante sólido y solidario del Real Madrid. Nos encontramos unos últimos minutos del segundo cuarto apocalípticos, donde no manejamos esa ventaja de 10 puntos aproximadamente, donde nos manteníamos en ese umbral de control de juego, pero últimos minutos con una mala química de quintetos, malas sensaciones defensivas, malos lanzamientos, despistes, pérdidas de balón. De hecho, hay un dato, si no me equivoco, que el Real Madrid en la primera parte perdió unos 12 balones, una auténtica barbaridad. Y luego, pues al final creo que nos hemos quedado en unos 13. Es decir, que realmente ha habido luego una capacidad en la segunda parte para controlar el ritmo y el juego del partido. Otra vez el rebote súper importante, otra vez el rebote ofensivo en segundas situaciones, sobre todo cuando el partido quemaba y estaba más igualado. Ahí la diferencia de altura, de peso de ciertos jugadores, como no, de Eddie Tavares, que es una cosa descomunal de nuevo lo del caboverdiano, pues ha sido factor X para romper el partido. Fundamental la buena sinergia del quinteto, para mí, elemental. Sergio Rodríguez, Adam Hanga, Dzanan Musa, Peter Cornelí y el propio Tavares, que ha sido el MVP con ni más ni menos que 35 de valoración para el tío, 17 puntos y 12 rebotes. Partido descomunal de Eddie, que es a día de hoy el mejor 5 claramente de Europa. Para mí, el más dominante, desde luego, en todo lo que tiene que ver con la zona a nivel ofensivo y defensivo cuando está cerca del aro, absolutamente intratable ahora mismo, y que nos ha dado muchísima revitalidad y vitalidad, y creo que ha también reducido las posibilidades reales del conjunto de Dusko Ivanovic para poder competir hasta el final del partido. En el último cuarto el Real Madrid ha metido esa sexta marcha, ya os digo, un quinteto súper resolutivo, hemos corrido. Un Sergio Rodríguez que ha manejado y controlado el partido a su antojo, dando asistencias, creo que ha sumado 7 asistencias si no me equivoco, ha visto el juego muy bien para las esquinas, aperturas y también para Tavares, es decir, Sergio no solo se entiende muy bien con Vincent Poirier, sino también con un tío tan bueno como Walter Tavares. Los buenos se entienden, y Sergio Rodríguez, más allá de la crítica evidente que se ha merecido en momentos de la temporada, hay que decir que poco a poco va mejorando sensaciones, y que este Sergio Rodríguez sí que es más reconocible con respecto al Sergio Rodríguez de su gran última temporada en Milán, repito. Este Sergio Rodríguez fue un jugador muy importante en Euroliga, no ha llegado para retirarse. Otra cosa es darle todo el peso del puesto de base, porque todo el peso no lo tiene él. Por suerte, Nigel Williams-Goss también me ha gustado, y tienen que ser los dos bases del equipo claramente, los dos jugadores específicos en el puesto de uno. Sergio Llull, vuelvo a repetir, importante que tampoco juegue muchos minutos, que no lo necesita el equipo, creo que es una muy buena noticia en general. Dzanan Musa ha dejado destellos de su enorme calidad, por fuera, por dentro, ha dejado unos canastones, sensación de que cuando penetra en primer paso siempre va a pasar algo, ¿no? Cuando el bosnio va para adentro, hoy ha sido realmente muy vertical, y por eso ha sido uno de los grandes jugadores del partido y de los jugadores clave para Chus Mateo para llevarnos la victoria, ¿no? Creo que tras Walter Tavares, pues ha sido ese jugador elemental realmente para, ponemos en la cámara bien, que se desvirtúa, ha sido clave Musa, lo dicho, segundo jugador para mí más importante para llevarse la victoria a domicilio el Real Madrid. Cornelí de nuevo sensacional, una grandísima versión del francés. Yabusel ha tenido algún momento, pero Cornelí ha sido el más constante en el puesto de 4, y grandísima noticia que reiteramos de nuevo, ver a este Peter Cornelí tan serio, tan maduro en el juego, tan impactante en sus tiros, pero también luchando rebotes, en la brega, en la porfiria, en lo sucio, donde él en principio no se ve tan protagonista, pues está dando también un paso al frente, y el Real Madrid necesita que todos sus pivots alimenten el rebote, porque el Real Madrid es el equipo probablemente
claramente mejor a nivel rebotador, sobre todo ofensivamente, con Walter Tavares, que en esa faceta acompaña, digamos, un dominio brutal ahí. Pero si Poirier, Yabusel y Cornelí dan ese paso ahí, también pues son jugadores que te dan muchísimos quilates si se lo proponen durante los partidos. El rebote muy importante, control de balón, asistencias, manejo del tempo. El Chacho en eso hoy para mí ha sido de notable alto su partido. Ha hecho un magnífico partido el tinerfeño y hay que decirlo, lo digo por lo dicho. Saldrán los haters diciendo cosas, bueno, cuando juega mal se dice y cuando juega bien también. Habrá que decir las cosas tal y como son, tal y como pasan en todo momento. Para mí, victoria de valor, lo dije frente al Maccabi, frente a Gran Canaria, cada uno con sus niveles. Estas victorias son de mucho nivel, porque el equipo llegaba con unas sensaciones extrañas tras Baskonia y Barça, pero más allá del resultado, más allá de la victoria, la sensación combativa, competitiva y de buen juego por momentos, el último cuarto ha sido un showtime baloncestístico que ha visto la gente en el Pionir. Un Pionir, por cierto, con un comportamiento bastante reprochable cuando han empezado a tirar cositas al banquillo del Real Madrid. Y también en el anecdotario quedará como Facundo Campazo, sin poderse vestir de corto, tras su mala decisión deportiva, no económica, pero sí deportiva, de fichar por Estrella Roja, celebraba como un poseso las canastas de su equipo. Totalmente legítimo, es jugador del Estrella Roja. Pero a mí como madridista, pues realmente no me agrada ver a Facundo celebrar las canastas de esa manera. Pero como digo, ¿quién soy yo para decir cómo tiene que celebrar las cosas Facundo Campazo? Simplemente expreso libremente, de manera independiente, mi opinión a ese respecto. Creo que no me dejo más. Otros jugadores como Fabián o Alberto Valde no han estado ahí, han estado dando rotación. Bueno, los secundarios que aporten sus cositas y los principales que solucionen partidos, tal y como ha pasado en el día de hoy. Tavares, Musa, Sindek, sin Gerson ya, que ha estado pero no ha estado en realidad porque Chus Mateo no ha querido contar con él por lo que sea. En fin, todas esas bajas que tiene el Madrid, Dek, Gerson ya, Rudy Fernández las está solucionando bien. Hanga entra en sintonía, Musa en modo estrella, Tavares en modo intratable, Sergio Rodríguez mejorando, Nigel Williams-Goss cada día un base más importante dentro del propio esquema de Chus Mateo. Por lo cual yo creo que son, amigos, muy buenas noticias las que hemos visto hoy frente a la Estrella Roja. Me gustaría en el cajón de comentarios que me dejéis vuestra opinión al respecto. Para mí uno de los partidos más completos por el entorno, por el contexto, por el juego que ha hecho el Real Madrid. Uno de los partidos más completos de esta Euroliga 22-23. Si opináis como yo, dejarme vuestra opinión. Si opináis diferente también, siempre desde la línea de respeto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!